Abran su Biblia, por favor, en Primera de Corintios 2:14. El tema que vamos a estudiar le puse por título La mente natural y la mente espiritual. La mente natural y la mente espiritual. Y vamos a leer Primera de Corintios 2:14 al 16. Dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor y quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Vamos a ver principalmente el tema sobre la mente natural, pero quisiera antes hablarles un poquito acerca de la mente carnal. Y bueno, la mente carnal es una mente llena de pecado. Es una mente que está corrompida y que tiende solamente hacia lo malo. Vamos a ver dos pasajes. Vamos a Génesis capítulo 6, versículo 4. Entonces, la mente carnal es una mente llena de pecado, es una mente corrompida que tiende solamente a lo malo. Génesis 6, versículo 4, dice la Biblia: había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Esos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y bueno, la sociedad, la humanidad empezó a caer en una degeneración, en una ruina, en una decadencia. Y dice el versículo 5: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio, esta palabra designio significa concepción, significa condición, significa propósito. Entonces dice, y que todo propósito o toda concepción de los pensamientos de los hombres, de ellos era de continuo, dice allí, solamente el mal. ¿Cómo estaba la gente? Pues totalmente depravada, ¿verdad? Y eso es lo que pudiéramos considerar como una mente carnal. Estos hombres no solamente pensaban mal, sino que también actuaban mal. ¿Y todo esto dónde empezó? ¿Dónde empezó? En el huerto del Edén, con Adán y con Eva. Con un pecado empezó. Y empezó cuando Satanás, la serpiente, le dijo a la mujer, ¿verdad?, que no moriría si comía de ese árbol. Dice Génesis: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces, el pecado entró por la mente, entró por medio de argumentos, y el pecado fue degradando a la humanidad de tal manera que en Génesis capítulo 6 se ve como ya estaba en una condición pues muy, muy fea, muy, muy deplorable. Ahora en nuestros días pues lo vemos también, ¿no? Vemos cómo la humanidad cada vez está peor. Y en el Nuevo Testamento también se habla acerca de esta condición. Allí en Romanos capítulo 1, versículo 26. Romanos capítulo 1, versículo 26. Dice: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas,
Y otra versión dice, por esa razón Dios ha dejado que esa gente haga todo lo malo que quiera. No es tanto de que Dios los entrega o les dice, ándale, váyanse a pecar, sino que simplemente quita la barrera que los detiene y la gente se entrega a pasiones vergonzosas. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza, es decir que las mujeres ya no quisieron tener relaciones sexuales con los hombres, sino que se entregaron con otras mujeres, y los hombres de la misma manera. Dice el versículo 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Entonces, vemos por un lado la mente carnal, la mente reprobada, la mente que está totalmente en tinieblas, en obscuridad. Dice versículo 29, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, y bueno, esta es la condición de el hombre que está en una mente reprobada, en una mente carnal totalmente. Esta mente carnal va en contra de todo lo que Dios dice, aun cuando saben que es malo, porque dice el versículo 32, Romanos 1:32, quienes habiendo entendido, o sea, sí comprendieron el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, dice, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Es una condición en el que la persona está amando todo lo malo. Y luego entramos a lo que podemos llamarle la mente natural. La mente natural es una mente que llega nada más a nivel de lo físico, de lo tangible, de lo que podemos ver, sentir, tocar. Eso es la mente, podemos llamarle una mente natural, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la mente natural? Es una mente que llega nada más a nivel de lo físico, de lo tangible, de lo que podemos ver, sentir, tocar. Bueno, esta mente natural pues también usa el sentido común, pero este sentido común muchas veces está atrofiado en algunos casos, vamos a verlo más adelante. A veces el sentido común no es tan común, ¿verdad? O es común para los del mundo, ¿verdad? Pero no para los que estamos en Cristo. O sea, es una mente muy, muy natural. Vamos a explicarlo un poquito. Entonces, una persona se convierte, nace de nuevo y pasamos del ámbito natural al ámbito espiritual. Sin embargo, cuando nacemos de nuevo, pues no estamos acostumbrados a andar en el espíritu. Inclusive, muchas veces no sabemos usar nuestros sentidos espirituales porque pues somos unos bebés en Cristo. ¿Estamos de acuerdo ahí? O sea, pero conforme va pasando el tiempo, se supone que una persona debe de ir creciendo espiritualmente y debe de ir desarrollando sus sentidos espirituales. Entonces, cuando venimos a Cristo, pues venimos de una mente totalmente reprobada. Dios nos quiere llevar a una mente espiritual, pero tenemos que pasar muchas veces por la mente carnal. Y cuando Jesús vino a este mundo, Él se enfrentó a esto. Las personas no entendían muchas veces su lenguaje, ¿verdad? Muchas veces las personas no entendían el Evangelio, lo que Jesús predicaba. Vamos a ver algunos pasajes. Vamos a Marcos, por favor, capítulo 7. Marcos capítulo 7, versículo 1. Entonces, ¿usted anda con la mente natural o la mente espiritual? A veces andamos muy naturales y a veces nos sale lo espiritual. Dice versículo 1, el título que está ahí es lo que contamina al hombre, dice. Marcos 7:1. Se juntaron a Jesús los fariseos
y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con las manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Pero porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Los fariseos, hermanos, no tenían un discernimiento espiritual, pero espiritualizaban muchas cosas. Este es un peligro porque no es lo mismo tener un discernimiento espiritual que espiritualizar. ¿Se acuerdan que, no sé si fue la clase pasada, les comenté de un hermano que me estaba criticando porque me tomé fotos frente a una catedral? Pues él espiritualizó, pero sin la verdadera espiritualidad. ¿Me explico? O sea, ¿qué tiene que me tome una foto frente a una iglesia, no? Bueno, no tiene nada de malo porque es una foto. Ahora, otra cosa es que yo me esté postrando a los santos, ¿verdad? Adorando ahí. Esa es otra cosa muy diferente. Entonces, hay gente, hermanos, que espiritualiza cosas que no debe de espiritualizar. En este caso, los fariseos espiritualizaban el lavarse las manos. Y los que no se lavaban las manos, los condenaban. Los fariseos entonces no tenían discernimiento espiritual, pero espiritualizaban cosas que eran incorrectas. Porque en realidad se quedaban en el plano de lo natural. Jesús les reprochó que guardaban mandamientos de hombres, pero que invalidaban la palabra de Dios, porque ellos ponían más énfasis en las costumbres. En el versículo 14... después de que el Señor los reprende, dice, y llamando así a toda la multitud, les dijo, oídme todos, ¿y qué? Y entender. No es lo mismo oír y no entender que oír y entender, ¿verdad que sí? ¿Verdad que no es lo mismo? Miren, cuando nos ha tocado estar en alguna misión, nosotros nos percatamos cuando está la gente escuchando y está entendiendo. Entonces, si usted va a una iglesia, oye y sale igual, ¿de qué sirvió? De nada. Tenemos que oír y ¿qué? Entender. Dice, nada hay fuera del hombre que entre a él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. ¿Cómo estamos escuchando? ¿Cómo leemos? ¿Cómo oímos? Entonces, es importante, hermanos, que nosotros entremos al plano de lo espiritual, no al plano de lo meramente natural. Que Dios abra nuestro entendimiento cuando escuchamos una enseñanza, ¿verdad? Versículo 17. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron, ¿quiénes? Sus discípulos, sobre la parábola. Él les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra al hombre no le puede contaminar? Dice, porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía, haciendo limpio todos los alimentos. Lo que decían los fariseos es que les contaminaba espiritualmente. Y Jesús dice, no, lo que ustedes coman, pues se va al vientre y luego ¿a dónde? Pues a la letrina, ¿no? Es forma natural. Pero la pregunta es, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? Es decir, que los discípulos se quedaron igual. Y muchas veces nosotros nos quedamos igual, pero necesitamos entender. Necesitamos entrar al plano de lo espiritual.
Cuando tenemos una mente natural, nos cuesta entender lo espiritual. Pero el Señor nos da una mente equilibrada, nos abre el entendimiento. Fíjense que cuando recién llegamos aquí a la iglesia, con los jóvenes, me tocó platicar con un muchacho recién convertido, fíjense. Y cómo me da gusto platicar con gente recién convertida. Me da mucho gusto porque puedo, puedo platicar, decirles, instruirles. Ya con los viejos ya cuesta un poco porque ya tienen muchos moldes, se crean. Pero un recién convertido quiere aprender, con todo respeto para los que ya tienen 40 años en el Evangelio, ¿verdad? Bueno, que Hebreos dice, debiendo ser ya maestros, pero ese es otro tema que también va dentro de lo mismo. ¿Qué pasó con una persona de 40 años? Se quedó en la mente natural. Nunca creció, nunca maduró, nunca entró al ámbito de lo espiritual. Bueno, regresemos. Platicaba con este joven y me decía, estaba desesperado y me decía, es que no entiendo. Leo la Biblia y no entiendo, pero quiero. Y yo lo veía, pues, y bueno, tengo una niña de 4 años y le decía, mira, Surya, cuando nació nada más lechita. Si tú quieres entender misterios, ¿verdad? Quieres entender cosas que no es tiempo todavía. Pero yo me gozaba porque veía a este joven con mucha hambre. Y le dije, ¿sabes qué? Dios te va a dar sabiduría, te va a abrir el entendimiento. Y ya no hemos vuelto a tocar el tema con este joven, pero ustedes lo escuchan ahora, que ¿cuánto tiene? De que empezó a venir, no sé, 1 año, y es otro, habla con sabiduría ya, y está entendiendo, luego a veces me escribe y me dice, oye, ¿esto cómo, me puedes explicar de esto? Le digo, sí, ¿cómo no? O le paso una serie del pastor Chu y para ahorrarse el trabajo, no, escucha esta predicación, y aparte se explica mejor. Entonces este joven empezó a entender, y eso es lo que Dios quiere que nosotros entendamos también, que dejemos el plano natural y vayamos hacia la vida en el Espíritu, que es en el plano espiritual. Dice aquí entonces que esto decía, haciendo limpio todos los alimentos. Así que nosotros debemos de renovar nuestro entendimiento, como lo veíamos la semana pasada, ¿se acuerdan? La mente natural es una mente que carece de la iluminación de Dios. Esto no significa que no pensemos en lo natural bien, porque hay gente que usa mucho su cerebro, ¿verdad? Hay gente muy inteligente. Hay científicos, doctores, y ellos pues sí tienen mucho entendimiento, pero en el plano de lo natural. Pero aquí estamos hablando de la cuestión espiritual. A medida que renovamos nuestro entendimiento, vamos a conocer más y más cuál es la voluntad de Dios. Miren, vamos a ver un ejemplo. Josué, vamos ahora a Josué, capítulo 7. Les decía que como cristianos a veces podemos estar en la mente espiritual y a veces en la mente natural. Podemos actuar de una forma muy natural. Y recordemos cómo es que Josué vence a Jericó. El pueblo de Israel conquista Jericó, y después de esa batalla se fueron tras el siguiente pueblo, y el pueblo que sigue, dice ahí en el versículo 2, Josué 7:2, después Josué envió hombres desde Jericó a Ai, y estaba junto a Bet-Aven, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo, subid y reconocer la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Ai.
Y volviendo a Josué, dijeron, fíjense, no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres, y tomarán a Ai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. ¿Cómo estaban viendo estos hombres este pueblo? De una forma muy natural. Dijeron, mira, son pocos, y aquí era Jericó, eran muchos, y aquí, ¿cuántos son? Pues son muy pocos en realidad. No vale la pena que fatigues al pueblo. ¿Para qué se van a cansar? Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales, ¿qué dice? Huyeron delante de los de Ai, y aparte se murieron algunos. ¿Qué sucedió? Pues vieron las cosas de forma muy natural. Josué debió haber orado, debió de haber ido con Dios y decirle, Señor, ¿cuántos mando? ¿Verdad que es diferente la actitud? Señor, ¿cuántos quieres que vayan allá con los de Ai? ¿Con cuántos vamos a vencer? Entonces el Señor le hubiera dicho, mira, Josué, no subas porque hay pecado en el pueblo y así no te puedo respaldar. Así sean pocos, así sean 2, así sean 3. Bueno, pues de la misma manera Dios sabe cómo tratar con nosotros cuando actuamos de forma muy humana. Porque nosotros mismos podemos decir, no, yo puedo, pues ya hice cosas más grandes, esto fácil. Podemos sacar números, ¿verdad? Calcular y decir, a ver, ¿cuánto cuesta? Ah, sí, lo voy a comprar. Al cabo de un año ya lo voy a pagar. Pero tú no sabes qué te va a pasar en ese año. ¿Se acuerdan ustedes que dice Santiago? Que algunos dicen, vamos a hacer esto, vamos a traficar, ganar, cuando no saben de lo que será el día de mañana, que la vida es como neblina. Entonces, actuar de forma muy natural es no tomar en cuenta a Dios, es calcular las cosas de manera física. Siempre tenemos que considerar a Dios, Él es el que tiene que tener la preeminencia en nuestras vidas. Por muy poco, por muy sencillo que usted vea la cosa, consulte a Dios. No actúe de forma natural. No digamos yo puedo, ¿verdad? Cuando Dios puede cambiarnos los planes. Vamos ahora a Isaías capítulo 55. Isaías 55. Isaías 55, 8. Dice, ¿están ahí? Sí. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Dice, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Bueno, cuando vamos caminando con Dios, nuestros caminos se van acercando a los de Él, ¿verdad? Si en clases pasadas veíamos acerca de la negación, Jesucristo dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Pero en esa negación muchas veces nos salimos del camino y empezamos a actuar de forma muy natural, siempre o a veces bajo nuestros pensamientos. Versículo 9, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Cuando Dios nos hace nacer de nuevo, nos da un corazón nuevo, ¿verdad? Nos regenera. Pero nuestra mente, hermanos, la tenemos que ir renovando día tras día, día tras día. O sea, no es que ya naciste de nuevo y ya, Pablo dice, ¿verdad? Ahí en Corintios, que tenemos la mente de Cristo. Pero esa mente de Cristo no se adquiere por una oración. Se tiene que, o nos tenemos que meter en la palabra para llenarnos del conocimiento de Dios. Vaciarnos
¿verdad? De la mente natural y ahora andar en el espíritu. Entonces la mente resulta un campo de batalla y en nuestra mente se llevan innumerables conflictos. Hay una lucha de argumentos, cosas naturales, cosas que van en contra de lo natural, que van hacia lo espiritual. Pero si nosotros nos exponemos a la palabra, vamos a ir dándole a nuestra mente más, vamos a ir dándole a Dios más cabida en nuestros pensamientos. Y nuestro entendimiento se va a ir pareciendo más al del Señor. Vamos a ver otro caso también en Juan capítulo 13, versículo 1. Entonces, esto nos debe de servir, hermanos, respecto a la clase que estamos viendo, la vida en el Espíritu. Que no podemos vivir la vida en el Espíritu con una mente natural. Necesitamos la mente espiritual, la mente del Señor en nosotros para poder vivir la vida en el Espíritu. En Juan capítulo 13 se narra también otra historia en el que podemos ver cómo los discípulos les faltaba entendimiento. ¿A cuántos de ustedes y de nosotros nos falta entendimiento? Pues a todos, ¿verdad? Versículo 1, Juan 13, 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. ¿Se imaginan ustedes ahí la escena? Estaban todos ya cenando y luego el Señor se levanta. Dice, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces, dice aquí, vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? En otra versión dice, Señor, no creo que tú debas lavarme los pies. ¿Qué estaba haciendo Pedro? ¿Cómo estaba viendo Pedro? Las cosas las estaba viendo Pedro de una forma muy natural. Según lo que más adelante viene, Pedro estaba viendo las cosas de una forma pues muy natural. Dice el versículo 7, respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago ahora, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. ¿Cuántas cosas, hermanos, hace el Señor que no las comprendemos en el momento? Y renegamos o no nos dejamos como Pedro, ¿verdad? No, Señor, no. Mis pies no. Y luego tú, Señor, ¿cómo tú me vas a lavar los pies? No, yo te los debo de lavar, ¿verdad? O no sé qué pensaría Pedro. Y lo que resulta es que Pedro tenía un concepto equivocado de lo que es un liderazgo espiritual. Tenía un concepto equivocado del servicio. Ahora, aparte de esto que estaba haciendo el Señor Jesús, que les estaba enseñando sobre el servicio, también les estaba enseñando algo que tenía un simbolismo espiritual. Estaba hablando de la limpieza que nosotros tenemos que hacernos espiritualmente diario, ¿verdad? Él estaba hablando de que tenemos que procurar siempre estar limpios, pero Pedro lo estaba viendo de una forma muy natural. Le dice el versículo 8, Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Pues qué obediente era Pedro, ¿verdad, hermanos? No era tan obediente.
Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Miren, estos extremos reflejan el poco entendimiento que estaba teniendo Pedro. A veces nosotros reaccionamos de una forma muy natural ante lo que Dios está haciendo, o nos vamos a los extremos. ¿Quién es más fácil que se vaya a los extremos? ¿Los que ya tienen muchos años en la fe caminando, o los jóvenes? ¿O los que apenas están empezando? No, los que apenas están empezando. ¿Por qué? Porque no tienen un conocimiento amplio de lo que es la palabra de Dios. Entonces, por eso es que a mí me gusta juntarme con gente, bueno, me junto con todos, ¿no? Pero en especial, a veces trato de juntarme con personas que ya son mayores en edad y que tienen un recorrido espiritual, como nuestros pastores. Ahí al que se deje me le pego y a ver, enséñeme. Porque yo sé que como joven somos desequilibrados, esa es la realidad. Y Pedro, pues ya había pasado más de 3 años con el Señor y aún así era desequilibrado. Fíjense, 3 años, día y noche, con el Señor, y aún así era desequilibrado. Y esto es muy común, somos a veces desequilibrados porque a veces actuamos muy naturalmente. Cuando vamos creciendo en el camino del Señor y tenemos la mente del Señor, sabemos equilibrar más. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Ya dices, no, tomarte una foto en una catedral no es pecado. O cualquier cosa, ¿no? El pan de muerto no es pecado. ¿Qué más? Hay muchas cosas, ¿no? Que la gente, oye, que el pan de muerto, pues es pan. Y luego Pablo dice, de todo lo que se vende en la carnicería pueden comer. Pero cuando somos jóvenes en la fe, somos muy emocionales. Y Dios quiere que tengamos una mente espiritual. Entonces, sigue diciendo, ahí versículo 10. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Ahí estaba hablando de algo espiritual, ¿verdad? Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que después que hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? ¿Qué creen que dijeron los apóstoles? No. ¿Saben lo que les hice? Y el Señor hizo esta pregunta, pero ya sabía que ellos no sabían, ¿verdad? Y pues nadie respondió, ni Pedro. Versículo 13: vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. ¿Cuál era la enseñanza del lavamiento de los pies? ¿Cuál era la enseñanza? ¿Alguien más? La humildad, hermanos. ¿Ya ven? Ahí está, y dice, el siervo no es mayor que su Señor. Otra vez. Pregunta Jesús en el versículo 12, ¿sabéis lo que os he hecho con el lavamiento de los pies? Pues yo creo que no sabían, ¿verdad? Les decía. Y dice, vosotros me llamáis maestro y Señor y decís bien porque lo sois. Pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos de los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió.
Si hacéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Pedro, hermanos, tenía un concepto equivocado del servicio, del liderazgo. Pedro tenía un concepto equivocado pensando que el mayor es el que es servido por los demás. Y Jesús le enseña el verdadero concepto del servicio. ¿Y quién es mayor en el reino de los cielos? El que sirve. Eso es lo que está enseñando Jesús aquí. ¿Cómo lo enseñó? Por medio de lavarle los pies a los discípulos. Así que, hermanos, traje mi tinajita. No es cierto. Era para que se despertaran. Ninguno se rió. Está bien, hermanos. Vamos a ver otro. Nicodemo. A ver si acá sí le... Pero sí queda claro ¿verdad? Entonces, vean cómo leemos la Biblia y a veces no la entendemos. ¿Por qué no la entendemos? Porque estamos muy en lo natural. Y eso sucede cuando nos metemos con el Señor y le decimos, Señor, abre mi entendimiento, quiero conocerte más. El Señor nos va a ir abriendo poco a poco el entendimiento. Amén. Bueno, pues ustedes saben la historia de Nicodemo. Pues Nicodemo era pues uno de los principales y tuvo curiosidad, vino a Jesús de noche y le dice, versículo 2, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿A qué se refería con el nuevo nacimiento? ¿Verdad? Era un nacimiento espiritual. ¿Cómo lo entendió Nicodemo? Nicodemo lo entendió de forma natural. Versículo 4. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿Eso era lo que Jesús estaba enseñando? No. ¿Pero por qué Nicodemo lo entendió así? Porque él tenía una mente natural. Versículo 5. Respondió Jesús, Juan 3:5. De cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. En el versículo 9 dice, respondiendo Nicodemo, le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Pero Jesús ahí estaba enseñándole, y eso es lo importante, que aunque a nosotros nos falte mucho conocimiento, el Señor siempre está ahí para querernos enseñar. Nada más es cuestión de que nosotros dispongamos nuestro corazón a su palabra. Otro ejemplo, ahí más adelante en Juan 4, ¿se acuerdan ustedes de la mujer samaritana? La mujer samaritana también entendió el mensaje o lo que Jesús decía de forma muy natural. Juan 4:10. Bueno, recordemos que Jesús llega y le pide agua, ¿verdad? Y respondió Jesús en el versículo 10 y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. ¿Qué dijo la mujer? Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Esto resulta, y es muy común, hermanos, cuando estamos empezando en la fe. Pero ya si tenemos 10 años, 15 años, 20 años, 30 años, 40 años, ya no es común. Dile al que está a tu lado, ya no es común. Ya tenemos que ir creciendo en un conocimiento. Tenemos que andar en el Espíritu. Ahora, si no entendemos muchas veces lo que la Biblia dice, ¿cómo vamos a andar en el Espíritu? Por eso es que tenemos que pasar de la mente natural a la mente espiritual. Cuando el Señor Jesús explica, o más bien dice la parábola, ¿cómo se llama? La parábola del sembrador. ¿Se acuerdan de esa parábola? Cuando el sembrador salió a sembrar y les explica, bueno, les platica la parábola
Y luego los discípulos le preguntaron, ¿qué significa esta parábola? Fíjense cómo el Señor Jesús usaba mucho ejemplos naturales para explicar algo espiritual. Y eso es darle el significado espiritual de las cosas naturales. Es a donde Dios nos quiere llevar, hermanos, porque muchas veces Dios nos va a enseñar con cosas comunes verdades espirituales. Pero necesitamos estar atentos. Necesitamos estar en la vida, en el espíritu. Porque de repente pasa algo y Dios te enseña unas verdades profundas. Pero necesitamos estar en el espíritu. Este joven que les platicaba que estaba desesperado por aprender. Ahora que estamos viendo este tema, pues me ha ayudado mucho para poderle explicar también estas cosas. Porque ahora, fíjense, ahora me pregunta, oye, ¿cómo le hago para compartirle a mi hermano y a su esposa? Y le digo, mira, es que tiene que ser algo natural. O sea, puedes llevar un plan ya estructurado y decir, les voy a predicar esto, pero ve, come con ellos, visítalos y mira, Dios te va a hablar. Y me estaba platicando una historia, una cosa que le pasó. Me dice, mira, la otra vez fui por mi hermano a un lugar y Dios me puso una palabra, dice, me habló, fíjate cómo está hablando ya, Dios me habló. Y es un muchacho recién convertido, no tiene ni un año. Dios me habló acerca de Jesús como el Cordero. Y cuando me estaba diciendo, pues yo me gozo, ¿no? Porque es bonito ver cómo la gente va teniendo ya una revelación, un conocimiento, ya va una sensibilidad a la voz de Dios. Entonces llegué y le prediqué a mi mamá y le dije, ¿sabías que Jesús es el Cordero? Pues su mamá no es cristiana. Y dijo, no, ¿cómo que el Cordero? Sí, mira, y que se suelta. Bueno, Dios, ¿qué está haciendo Él? Él está desarrollando sus sentidos espirituales. Entonces Dios va a hablar. Por eso es lo importante de que nosotros sepamos que con cosas a veces naturales podemos sacar verdades espirituales. La mente espiritual, entonces, es la mente que le da el sentido correcto tanto a las cosas naturales como a las cosas espirituales. Otra vez. La mente espiritual es la mente que le da el sentido correcto tanto a las cosas naturales como a las cosas espirituales. A veces, cuando estaba en la universidad, una persona dijo, Señor, si es tu voluntad, aquel muchacho, ¿verdad? Lo típico, ¿no? Era una muchacha. No recuerdo exactamente, pero algo le estaba pidiendo una confirmación al Señor. Señor, si es tu voluntad que haga eso, que se caiga aquella rama de aquel árbol. Parecemos niños, somos niños espirituales, pues. No, es que necesitamos ver que Dios pues no actúa así. Necesitamos llenarnos de la palabra. Dios nos va a dar principios, Dios nos va a decir así, 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 así. Bueno, Dios también puede hablar por el Espíritu, pero la palabra va a confirmar, ¿verdad? Lo que Dios te está hablando en el corazón. Si no, como dice el pastor, ¿verdad? Son los tacos o cenaste mucho. Porque también a eso se llega, ¿no? A espiritualizar cosas que no. Entonces, la mente espiritual es la mente que le da el sentido correcto tanto a las cosas naturales como a las cosas espirituales. Vamos a 1 Corintios 2. Y esa es la mente que debemos de procurar tener siempre. Un entendimiento claro de lo que es la voluntad de Dios
para nuestras vidas. Me corrieron del trabajo. ¿Y qué haces? Oras, Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Qué quieres que yo haga? No vas y tocas la primera puerta, ¿no? Tienes que orar, pero tienes que buscar a que Dios sea el que te esté guiando. Me lastimé, tengo una enfermedad, cualquier cosa que nos pase tiene una aplicación espiritual. O sea, ¿por qué? Porque no hay casualidad dentro de nosotros como cristianos. No hay casualidad, estamos en el camino de Dios y Dios quiere guiar nuestros pasos. Entonces, si tú estás en el área de ventas, no, pues tengo un mes que no vendo. Y antes, ¿cómo vendía? Pues ponte a orar, a ver qué Dios quiere enseñarte. A ver qué Dios quiere hablar a tu vida. A mí me pasó hace unos años, hace más de 10 años que llegó una persona ahí al trabajo, un mercadólogo, y me dijo, no, mira, tu negocio, no, tienes un negocio excelente, y es más, saliendo el año terminas con casa y con carro. Y yo pues 10 años atrás, imagínense, no, más, yo creo que 12. Si ahorita estoy chavo, pues antes estaba más chavo, ¿no? Pues me novateó. Y luego con avaricia en el corazón, pues me dio donde estaba débil. Mira, vamos a hacer esto y vamos a hacer aquello y que no sé qué, y que mira, pero para empezar, ¿me puedes adelantar la quincena? Y me empezó a terapiar, ¿verdad? No, y que mira, vamos a hacer publicidad y que vamos a hacer esto y que vamos a hacer aquello y tan. No, pues era del Distrito Federal. Que Dios bendiga a nuestros hermanos del Distrito Federal. Porque aparte venía a casa de oración. Bueno, para no hacerles, porque aparte ya es hora, la historia larga, me fue mal. Me endeudé. ¿Qué tuve que haber hecho? Doblar rodillas, orar. Señor, este cuate se ve muy hablador. ¿Es tu voluntad que lo contrate? No. Gracias, Señor. Y ya me hubiera quitado un problemón, hermanos. Pero el problema es que tenemos que madurar. Tenemos que pedirle a Dios sabiduría. Tenemos que pedirle a Dios que renueve nuestro entendimiento para no cometer tantos errores. Y es un proceso, hermanos. Por eso dice la Biblia que nos transformemos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Pero esa renovación no es de la noche a la mañana. Es un proceso. Y uno tiene que ser dócil para ser enseñado. Si uno no es dócil, le vas a batallar y te va a ir mal y vas a estar topando con pared una y otra vez. Entonces, aquí le vamos a dejar. ¿Qué les parece? ¿Oramos? Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, porque tú estás interesado, Señor, en que nosotros crezcamos, maduremos, que podamos tener la mente de Cristo, como dijo el apóstol Pablo, que podamos realmente tener tus pensamientos en nuestra mente y en nuestro corazón. Señor, escribe tu palabra en nuestro corazón, abre nuestro entendimiento. Sabemos que hay muchas cosas que están nubladas, que están obscuras aún y que necesitan la luz de tu palabra, Señor. Queremos crecer, queremos madurar, Señor. Queremos vivir en el Espíritu. Señor, estamos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén.